Ok, ahora sí grabando. Bueno, María Alejandra, cuéntanos cómo es un día normal en tu pauta de trabajo. ¿Cómo te levantas bien temprano, supongo? Me levanto aproximadamente a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana. Trato de desayunar algo, tomar café. Sí, eso te iba a preguntar, ¿a qué hora desayunas? Sí. No, bueno, comer algo. Esa costumbre me quedó cuando era reportera, ¿no? Aquí en RCR también salía muy temprano, entonces trataba de comer algo siempre antes de salir. Nada, llego a la radio, trato de leer los periódicos, un poco empaparme de lo que es noticia y al aire. El programa en teoría lo producimos un día anterior, con lo cual ya yo tengo una idea en horas de la tarde a quién vamos a tener. Trato de preparar el tema, es decir, leer en general sobre los temas que vamos a tratar. Y luego de salir a las 8 de la mañana tenemos reunión de producción. Todo el equipo en la mesa decidimos qué tema es noticia, qué tema puede ser noticia. Tratamos de adelantarnos porque es uno de los primeros programas de la mañana. Y decidimos los invitados. Y así funcionamos a diario. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo empezaste en los medios? Caray. Yo empecé en 1996, acá en Radio Caracas Radio como pasante. Estaba estudiando todavía en la universidad, comunicación social en la Universidad Católica. Y mi experiencia, bueno, no sé si resumírtela, pero casi toda mi experiencia está vinculada con Radio Caracas. Es decir, no he dejado de estar en contacto con esta casa. Después de graduarme, fui productora, reportera, lo que suelen hacer prácticamente todos los periodistas. Estuve en un programa que se llamaba Venezuela en Vivo, estuve en Informe RCR, la emisión matutina, en principio me parece recordar con Miguel Ángel Rodríguez. Me fui a estudiar a España en el año 2002, estoy hablando de memoria, ¿eh? Después de graduarme me fui a estudiar a España. Seguí en contacto con Radio Caracas Radio, me fui como corresponsal, estudiaba y transmitía desde Madrid. Estudié, pues hice cursos de especialización de posgrado en globalización, orden mundial, integración regional, en la Carlos III de Madrid, en la Escuela Diplomática de la Complutense también, Relaciones Internacionales, Medios de Comunicación, y un posgrado, o especialización, perdón, en Comunicación Conflictos Armados, también en la Universidad Complutense de Madrid. Termino de estudiar, regreso a Venezuela, me incorporo otra vez al equipo de Radio Caracas. También era colaboradora o corresponsal de Radio Caracas Televisión, todavía el gobierno no había cerrado el canal. Hicimos cosas muy interesantes para Radio Caracas Televisión, incluyendo la boda real. Entre otras cosas que recuerdo, bueno, los atentados de Madrid, horrendos, del año 2004. Regreso, me incorporo al equipo de RCR. Esos años estuve con Javier en la emisión matutina de Informe de RCR, y luego volví a Madrid como corresponsal de RCR y Radio Caracas Televisión Internacional. Cierran en Radio Caracas en el interín, Radio Caracas Televisión Internacional también en el 2010. Regresé justamente esa fecha para las elecciones parlamentarias, año 2010, y a partir de ese momento comenzamos el proyecto de Palabras Más, Palabras Menos. También, bueno, en el interín surgió la posibilidad de formar parte del equipo de los ciudadanos de Globovisión. ¿Qué te interesó de los conflictos armados? ¿Por qué estudié? Sí. Bueno, siempre he tenido interés, creo que a muchos periodistas le pasa, ¿no? De ser corresponsal de guerra, pero ya se me quitó ese interés. Además que mucha gente me dice, tal como están las cosas en Venezuela, ¿para qué te vas a ir a otro país? Exacto. Y lo comentamos en el programa a diario, es decir, las cifras son de conflicto armado, es decir, la cantidad de gente que muere aquí no tiene parangón con otros países del mundo, ¿no? De hecho, así lo certifican las cifras de Naciones Unidas. Pero bueno, quería ser corresponsal de guerra y era un posgrado justamente para corresponsales de guerra. Ya más tarde, bueno, la información igual te sirve para analizar cualquier conflicto en el mundo y en general la situación internacional del mundo. ¿Qué sientes que aprendiste en ese posgrado? Muchísimo, muchísimo. De hecho, creamos una materia lectiva para la Universidad Católica que se llama Prensa Extranjera, justamente en base a lo que aprendimos en el posgrado de Comunicación y Conflictos Armados, que era un complemento de los cursos de especialización que hice de Relaciones Internacionales, de todo, es decir, en principio el arte de la guerra,
¿no? Es decir, cómo cubrir un conflicto armado, pero también aprendí acerca de la crisis, aprendí acerca de los conflictos internacionales, relaciones internacionales, en general muchísima información que es fundamento para analizar lo que está pasando en el mundo en este momento. ¿Cuáles son los periodistas que admiras tú? Oye, qué buena pregunta. Qué buena pregunta la que me hacen. En el medio radial, por ejemplo. Oye, no quiero ser corporativa, pero la verdad que yo he tenido la fortuna de trabajar con los mejores acá en Radio Caracas. De verdad. A ver, he trabajado con tantos, me da miedo dejar alguno por fuera, pero que recuerden. Julio César Camacho, trabajé con él acá en Radio Caracas. William Echeverría, Marisabel Párraga, Dinora Rosas, Javier Pereira, que está con nosotros aquí. Roberto Justi lo he admirado de toda la vida. Bueno, en general todos los compañeros acá en Radio Caracas, la verdad que son fantásticos. Y también trabajé con el Ciudadano, bastante exigente. Sí. Y fue una tremenda experiencia. Bueno, eso me imagino lo que la gente quiere saber. Quiere saber tu experiencia y tu paso por Aló Ciudadano. ¿Qué te dejó? Bueno, me dejó justamente eso, una gran experiencia, hacer televisión de otra manera. Mi aproximación a la televisión era como corresponsal, no se compara a estar en un programa 3 horas diarias. Y bueno, la dinámica del país, ¿no? Triturar la información al momento de ocurrir. Y tomando en consideración lo exigente que era el Ciudadano, pues eso me ayudó a crecer como profesional. ¿Cómo era esa exigencia? Y a exigirme mucho más. No, bueno, la exigencia, pues yo creo que en general estaba fundamentada en estar al tanto de todo lo que estaba pasando y tener conocimiento real de lo que comentábamos a lo largo del programa. Pero dame un ejemplo, como cuando él, por ejemplo, te exigía. ¿Cómo lo hacía? No, es que no era una exigencia, es decir, tú lo notabas al aire, es decir, tenías como que la necesidad de no fallar, de tener conocimiento real de lo que estabas hablando, es decir, no improvisar. Y ahí nadie podía quedar fuera de base, ¿no? No, bueno. Porque en cualquier momento, María Alejandra. No sé si eras televidente, pero en general, es decir, la exigencia no se basaba en algo concreto, decírtelo taxativamente, estaba allí. Siempre lista y siempre preparada, que siempre... Tenías que tener conocimiento de lo que estaba pasando en Venezuela, pero también de las principales informaciones en el mundo, porque nos tocaba comentar también. Un programa donde no podía haber bache, ¿no? Porque... Es un programa en vivo y es muy parecido a la radio. De hecho, el proyecto de Aló Ciudadano, entiendo, comienza en radio, con lo cual el formato de alguna manera se mantenía, se retransmitía por Radio Caracas Radio, con lo cual tiene esa exigencia de hacer un programa en vivo, ¿no? ¿Cómo crees que está la libertad de expresión? Si tuvieras que hacer un balance en Venezuela, ¿cómo lo ves? Bueno, lo he comentado en varias oportunidades en el programa. Creo que la libertad de expresión en Venezuela está amenazada, pero no ahora, desde hace algunos años. Hay ejemplos concretos, lo hemos comentado también en el programa. El cierre de Radio Caracas Televisión creo que marcó un antes y un después del trabajo que nos toca hacer los periodistas en Venezuela. Una decisión por la cual, por cierto, el Estado venezolano, también lo hemos dicho, va a tener que responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión determinó que fue una decisión política. A partir de allí, un poco se evidencia lo que ha sido justamente el proyecto que tiene el Estado venezolano con relación a los medios de comunicación independientes. Es complicado hacer periodismo en Venezuela, pero lo he creído siempre, que todavía vale la pena. Hay que seguir levantando la bandera de la defensa de la libertad de expresión. ¿Qué crees que va a suceder? ¿Qué podemos hacer nosotros los periodistas? Seguir haciendo nuestro trabajo, defender la libertad de expresión y el derecho de todos los ciudadanos de tener acceso a la información. No solo porque está en las leyes, está en la Constitución que se dieron todos los venezolanos en 1999, porque además nos lo demanda nuestro código de ética. Es decir, no podemos hacer otra cosa y buscar la manera, es decir, los medios necesarios para que la gente esté informada.